Mateo capítulo número 9, versículo 35, por favor. Cuando lo tenga me avisa. Ya dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, ayúdanos a tener oídos para oír lo que tú muchos años nos has venido diciendo algunos, y hemos sido tardos para oír, Señor. En este tiempo tú nos has estado visitando, tu presencia ha estado viniendo a nosotros, no solo para que nosotros nos sintamos bien, no solo para que nosotros nos sintamos apoyados, respaldados o amados por ti. Tú estás enviando tu Espíritu sobre esta iglesia para despertarnos aquellas cosas que son prioritarias para ti. Señor, yo quiero pedirte por cada hermano y hermana que ha llegado en esta tarde. Algunos vienen del trabajo, otros vienen de su casa. Cada uno, Señor, yo sé y entiendo que tiene sus propias necesidades y problemas. Señor, te pido humildemente que tú te glorifiques en sus necesidades y en sus problemas. Te pido, Señor, como tú nos has dicho desde este lugar, que tú tomes, Señor, en tus manos sus problemas familiares, sus problemas emocionales, sus problemas de relaciones, sus problemas de trabajo, sus problemas de dinero, sus problemas espirituales, Señor, sus problemas de mente, sus problemas de pensamiento, sus problemas con la familia. Padre, te suplico que tú actúes en los problemas que cada uno pueda tener. Y te pido, Señor, que tú les des a ellos paz sobre sus problemas personales, para que ellos puedan comenzar a mirar por ti, para que ellos te puedan ver a ti no solamente como un Dios que está interesado en ayudarnos, sino como un Dios que está interesado en volvernos a nosotros una ayuda para ellos. Señor, ayúdanos a despertar, despiértanos del sueño, despiértanos del engaño, despiértanos de la anestesia. El enemigo nos ha anestesiado, Señor, con la idea, con el pensamiento, con la mentalidad de que tú lo único que quieres es ayudarnos a nosotros. Señor, pero tú nos estás despertando la necesidad de mirar alrededor como lo hiciste tú mismo, Jesús. Permítenos aprender de ti, seguir tu ejemplo. Tal vez yo no sea, Señor, como pastor el mejor ejemplo, pero tú no tienes ninguna falla, tú no tienes ningún error, Señor. No hay razones, no hay excusas para no querer aprender de ti, porque tú eres el mejor ejemplo, el perfecto. Así que, Señor, en tu nombre y hacia ti miramos, y por ti y para ti queremos andar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, dice este mensaje que Jesús hacía algo. En el versículo 35 menciona lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Recorría. ¿Qué significa recorrer? Significa que Él no se quedaba, ¿verdad? Sino que Él tenía una intención, como dice nuestro hermano. Él tenía una intención, y esa intención era ¿cuál? Era de visitar. Era de visitar. ¿Qué visitaba? ¿Qué cosa recorría? Dice claramente acá. Pero un momento, partamos por allí, las sinagogas. Pero antes, ¿qué dice? Por favor, ponga atención a esto, porque aquí hay un método de evangelismo. Yo el otro día lo hablé con el hermano Juan. Este es un método bíblico de evangelizar. ¿Cuál es nuestro método? ¿Cuál es nuestro método? Nos paramos en Tres Ponientes con Portal todos los sábados. Los que van, sobre todo los que están más involucrados ahí, están ahí todos los sábados de 11 de la mañana hasta 2 de la tarde.
Y no podemos decir que ese método no ha dado fruto, porque sí ha dado fruto. En toda labor, dice la Escritura, hay fruto. Pero después de un mes, después de 2 meses, la gente ya se acostumbra. Ya sabe. Es más o menos la misma gente la que compra ahí en la feria. Son más o menos las mismas familias, las mismas personas que asisten allí, ¿sí o no? ¿Tú compras generalmente en el mismo lugar, en la misma feria o no? Por lo general sí, el ser humano está acostumbrado a las rutinas, a los hábitos. Y yo creo que es muy frecuente que allí asisten cada sábado las mismas personas que compran para la semana, para el lunes, qué sé yo. Y algunas de esas personas reciben gozosos, pero otros ya dicen, estos son los hermanitos. Y algunos ven el folleto y dicen, ya me dieron. Y como me decía un hermano, algunos ven que están ahí y cruzan la esquina para que no le den el folleto. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Ese es nuestro método y no es malo. Pero yo puedo ver aquí en la Biblia el método de Jesús. Y el método de Jesús era uno. La voluntad de Jesús era una. Era que la gente conociera la verdad. Era que la gente conociera su palabra, su verdad. Y la gente que va todos los sábados por ahí, hay gente que ya lo ha escuchado varias veces eso. Pero el Señor hacía una cosa diferente. Dice que Jesús recorría muchas, dice la Biblia, todas. ¿Cuántas? Todas. Wow. Wow. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y... ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que él recorría los lugares grandes y los pequeños. O sea, él tenía realmente un modus operandi, un método. Y el método de él era que ninguna persona, la visión de él era que ninguna persona se quedara sin escuchar ese mensaje. ¿Cuántos están escuchando esto? Dice que el Señor hacía esto. Él recorría todas las ciudades, las aldeas, y dice que también iba ¿a dónde? A las sinagogas. Allí entraba, ¿verdad? ¿Y qué hacía el Señor en la ciudad de Galilea? Dice que enseñaba, pero dice que también él predicaba el Evangelio del Reino, y no solamente enseñaba y predicaba, que tiene que ver con la parte teórica del Evangelio, y que es la parte que generalmente nosotros hacemos. ¿Cuántos acá saben en su interior que a nuestro Evangelio le falta algo? ¿Ah? ¿Te ha pasado, hermano, que tú dices, sí, Dios está conmigo, yo sé que Él me ama, pero yo siento que a mi vida le falta algo? A mi vida todavía le falta algo. No es el Señor está conmigo, le falta algo del Señor. Hay algo de Él, hay algo de lo que Él quiere que parece que le falta a mi vida. Y saben, yo creo, hermano, que ese elemento faltante es la práctica. Jesús no solo enseñaba y predicaba, lo cual equivale a la teoría, sino que dice también que Él sanaba. Dice el Señor, sanando toda enfermedad y sanando toda. Y tú y yo sabemos que hay gente que está enferma, que tiene enfermedades, pero hay gente que no tiene enfermedades, simplemente tiene, pastor, me duele acá, amanecí con un dolor aquí, tengo dolores de cabeza. Tal vez no es una enfermedad, pero son dolencias, ¿sí o no? Y dice la Biblia, se toma la molestia de la palabra de Dios para especificar que el Señor hacía ambas cosas. Sanaba tanto enfermedades como dolencias. Es decir, Jesús, yo estoy hablando de un evangelio práctico, no olviden, ese es nuestro tema. Jesús no solamente les presentaba la teoría, no solo traía a la vida de la gente, oye, yo vengo del reino de los cielos, Dios es mi Padre, yo soy su hijo, soy su enviado, el que en mí cree no se va a perder, etc. Él no solamente predicaba en ese sentido, sino que el Señor, juntamente con la teoría, Él les mostraba el poder práctico que tiene el Evangelio del Reino. Y yo creo que la iglesia contemporánea está al debe en ese sentido. Nosotros estamos en deuda, hermanos, con la gente que nos rodea, porque les predicamos mucho, pero somos pocas obras. Y la prueba está en lo que acabo de decir. Yo a veces veo necesidades dentro de la iglesia y no las supe.
¿Cuántos dicen es verdad? Hago como en la parábola del samaritano. Veo la necesidad y ¿qué es lo que hago? Y paso de largo. Soy un samaritano, soy un levita, ¿cierto? Soy un sacerdote. Veo, paso. Y Dios quiere que tenga un corazón de samaritano. Dios quiere que esa necesidad me detenga. A ver. Debe haber algo que yo pueda hacer con esto. Ese es el evangelio práctico. Mucha gente nos critica con justa razón de que nosotros somos pura boca, predicamos. Y el Señor no solo predicaba, Él hacía cosas, hechos, obras. Y Dios, ¿cuántos reciben este llamado al Señor? Dios nos está llamando a hacer cosas, a poner por obra nuestra fe. ¿Estás enfermo? Déjame orar por ti. Mira, yo no sano, pero yo tengo un Dios que tiene todo el poder para sanar. Oremos. Él puede sanarte. Oremos. Y si oraste y no se sanó, a la siguiente vez, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? ¿Sí? ¿Quieres que volvamos a orar? Oremos. Porque tal vez el Señor no te sanó porque no era ni tu día ni tu momento, pero quizá ahora. Amén. Pero era un evangelio con obras, no era un evangelio solo de teoría. ¿Cuántos dicen soy culpable de predicar y de hacer poco? Soy culpable de eso. Entonces, dice en el versículo número 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús recorría aldeas y ciudades y eso mismo le permitía al Señor al ver las multitudes. ¿Qué es lo que veía Él en las multitudes? ¿Qué veía Él? Veía las necesidades, hermano. Jesús salía y al recorrer, ¿te ha pasado, tío, no? Tú vas a un lugar, wow, yo no pensé que era así. Hoy está en barranca tal parte, no me había dado cuenta, yo no me imaginaba. Sabes que en tal lugar están viviendo situaciones súper precarias. Yo creo que debe haber algo que yo puedo hacer con respecto a esta necesidad que tiene esta gente. Y uno siempre cree que la ayuda viene en términos de dinero y uno se equivoca. A veces no es dinero lo que la gente necesita, pero a veces es la compañía, a veces es una palabra acompañada de un gesto, de un algo. A veces es algo que es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Pero ¿cómo Jesús se enteraba de la necesidad? ¿Porque era Dios? No, porque Él recorría. Y te voy a decir algo que el Señor ponía en mi corazón. El Señor me decía esto: la iglesia, mi iglesia, se ha vuelto indolente porque no sale. Está ahí esperando que yo les traiga las bendiciones, que yo los toque, que yo los prospere, que yo los sane, que yo les arregle los matrimonios, que yo les arregle los hijos, que yo les haga la vida buena. Pero mi iglesia se olvidó que yo la llamé a salir. Y cuando tú sales, tú ves la necesidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios nos está llamando a salir. Jesús salía, recorría. Eso le permitía ver la necesidad y le permitía salirse de sí mismo, no estar pensando en Él mismo, no estar pensando solo en lo propio, sino poder ver la realidad de otros. Eso lo mostraba. El versículo es claro, dice que el Señor al ver la realidad, en el versículo 36 dice al ver las multitudes, Él vio a la gente. ¿Qué vio en la gente? Dígame usted, ¿qué vio Jesús? ¿Pero qué vio? Primero que todo, Él vio esto con los ojos del cielo. Y Él miró a esa multitud, dice, al ver las multitudes, eran muchos, al ver a esos hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, esposas, madres, padres, hijos, al ver toda esa gente, Jesús, dice la Biblia, tuvo compasión, sintió lástima, sintió tristeza por la condición de ellos. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús veía las cosas con los ojos del Padre, con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu Santo.
Y él podía ver cuán fácil blanco del maligno era esa gente. Él podía ver cuán débil, cuán miserable era la condición de esa gente. Cómo el diablo podía llegar y hacer estragos en esas vidas. ¿Por qué? Porque estaban, primero, aquí ocupa dos palabras el Señor. Dice, porque estaban desamparadas. Ven, Paulina. Ahí está Paulina. Ella está sin un amparo aquí, ahora. Pero ahora está bajo un amparo, bajo una cobertura, bajo una protección. Amén. Esto es físicamente hablando. Si estuviese lloviendo y ella está así, le cae el agua y se moja, se empapa, se enferma si su defensa está baja. Pero si yo le cubro con esto, la lluvia ya no la va a afectar de la misma manera. Amén. Eso es estar desamparado. Y Jesús, dice la Biblia, que vio a la gente y las miró, cual pastor ve a ovejas que están sin amparo, es decir, sin el cuidado, sin la protección de un... ¿Qué significa eso? Que el lobo podía venir y hacer de las zonas. ¿Qué sintió Jesús al ver eso? Pena, lástima, tristeza, dolor por esas personas. Pero no solo estaban desamparados. ¿Sabe qué más vio? Ven, Alejandro. El Señor vio que en lugar de estar juntos bajo el liderazgo del pastor, estas ovejas estaban dispersas. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? ¿Sabe lo primero que hace el enemigo? Escúchelo, porque tal vez, no sé si lo vaya a volver a escuchar. Tal vez lo he escuchado antes, pero esto puede cambiarle a usted su entendimiento de cómo actúa el diablo. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Cada persona, escúcheme, cada persona que se ha ido de esta iglesia, que ha disentido, que ha tenido una diferencia conmigo, primero, el enemigo la ha llamado a un lugar solitario para hablar. Oye, te cuento que el pastor Gabriel, que la iglesia de allá, que esto, que son gratis, que se creen acá. Siempre la táctica del maligno es dispersar. Yo lo he dicho, en el reino animal, los leones, las leonas, ¿qué es lo que hacen? Ven una manada, perdonen la expresión, no se van a ofender, hermanos. Hay una expresión ahí, ¿cierto? Que quiero manifestar un ejemplo. Ahí ven una manada de algún animal bonito, porque no me digan. ¿Ah? Ciervos, muy bien, ya. Son ciervos y ciervas, muy bien. Por fe no me lo diga, pero con ese, con ese, ciervo lo dio. Entonces, están ahí todos juntitos y de repente el león, o las leonas, mejor dicho, que son las cazadoras, identifican al viejito, al enfermo o al jovencito. Por eso, al enfermito, que es el más débil, al viejito o al jovencito, lo miran y ¿sabe lo que hacen? Se lanzan 3, 4, 5, 6, 7 leonas y salen a perseguir. ¿Y sabe lo que produce eso? Que dispersan. Mientras la manada, mientras el grupo está cerca, tiene protección. Uno al lado del otro se protege, uno al lado del otro se apoya. Pero la táctica de los animales es dispersar. Si, ven acá, si tú estás aquí y tú estás acá, tú puedes ver el peligro venir desde aquí. ¿Y qué le dirías? Cuidado. Ya, eso, arranca. Bueno, ven, bien, eso es lo que debería hacer. Está claro, venga para acá, venga. Está claro que el hermano puede decir cuidado. Pero no es la idea, ¿verdad, hermanos? No es muy cristiano ese sentido. Lo que él hizo es lo correcto, ¿verdad? Claro, él puede decir, gracias Señor. Gracias Señor. Claro. Pero justamente al estar, él puede ver venir el peligro de un lugar que ella no lo ve y viceversa. Entonces están juntos.
Al estar juntos, ¿qué produce eso? Dígame. Produce fuerza, ¿cierto? No es lo mismo tener que mover un tronco solo a moverlo juntos. ¿Qué más produce el estar juntos? ¿Qué produce? Abrigo. Abrigo, calor, amor. Abrigo. Produce abrigo. Ya, hermano, tomen asiento. Gracias. Aquí nos van a casar, la pastora. Está bien, está bien. Entonces fíjense que Para otro asiento atrás. no, ve que usted tiene la culpa que los hermanos se sienten atrás. Ya. Bueno, en definitiva, el punto es que el Señor ve dos condiciones, dos cosas. Ve a esas personas como ovejas, primero, que no tienen, o sea, que carecen de un líder, que carecen de guianza. ¿Ok? Punto uno. Y segundo, la fe desamparadas, sin cobertura, y la fe dispersas, que es como al enemigo más le gusta atacarnos. Cuando Adán estaba con Eva en el huerto, ¿en qué minuto vino la serpiente? Desde el principio Satanás mostró eso. Por eso el enemigo lo primero que hace es te aleja de la congregación y luego te empieza a atacar con cansancio, con flojera, con desánimo. Te empieza a meter ideas, pero si te amaran te vendrían a buscar, es que ni te han llamado, es que eso quiere decir que no eres importante. No, si el Señor dio una instrucción, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nuestra reunión es en el lugar que todos sabemos, amén. Y el Señor espera que tú estés aquí. ¿Cuántos dicen, yo no entendí eso? Y yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, no importa. ¿Cuántas veces me han tenido que llamar para que venga a la iglesia yo? Sería loco, ¿verdad? Y dime qué diferencia. ¿Por qué yo no podía quedarme? No me digas por qué es el pastor. Porque si fuera por eso, hay mucha gente que se le olvida que uno es el pastor. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Y yo no puedo ocupar la espada cuando a mí me interesa, cuando me conviene. Es de dos filos siempre, ¿sí o no? Les voy a decir algo. Se van a ofender a lo mejor conmigo. Pero yo no me podría quedar porque amo al Señor. Más que esta hora. Ustedes sabrán si yo los amo o no. Con hechos sabrán si yo los amo o no. El que yo les diga la verdad es la mejor muestra del amor que yo tengo por esta iglesia. Pero yo no amo esta iglesia más que al Señor. ¿Ah? Ni a mí, dice mi esposa. Y ella sabe, ¿verdad? Yo no amo a mi esposa ni a mis hijas más que al Señor. Él es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese debe ser nuestro motor. Cuando tú amas al Señor, enfermo quieres que te lleven a la iglesia, ¿sí o no? Como sea, tú quieres estar ahí porque el amor te mueve, ¿verdad? Bueno, me metieron una prédica diferente, pero quiero que se entienda entonces que el Señor ve con ojos de compasión porque Él vio la necesidad que tenía la gente. ¿Y Él por qué vio la necesidad? Respóndamelo otra vez, por favor. Porque salió, porque recorrió. Hermano, cuando nosotros nos quedamos acá encerrados, no vemos más necesidad que la nuestra. La única necesidad que tú ves es la propia. Cuando tú estás aquí sentado, viniendo a recibir una palabra de Dios para mí, que Dios me responda a mí, que Dios me ayude a mí, que me sane a mí y por supuesto a mi casa, ¿verdad? Uno siempre quiere para uno y para su casa. Pero a eso justamente es a lo que nos está llamando el Espíritu de Dios. A que nosotros comprendamos que la obra de Dios ya comenzó a hacerse. Ella está diciendo, yo creo que está respaldando las palabras, hermano. Yo creo que el Señor nos está llamando justamente a eso.
a que nosotros comprendamos que la obra Él ya la empezó a hacer en nosotros y por ende, por fe, ya comenzó a trabajar en nuestra casa, amén, en nuestros hijos, nuestros esposos, qué sé yo. Entonces Él ahora dice, yo quiero que esa obra que está haciendo mi Espíritu en ti pueda surgir, pueda fluir y pueda llegar a hacerse en otros también. Ese es el llamado del Señor. Y por eso que Dios nos está hablando de tener un evangelio práctico. Pero el diablo quiere que nosotros sintamos, escuchen, al ver Jesús la multitud estuvo, ¿de quién? De las personas. Pero mira, el diablo quiere que tú tengas autocompasión. ¿Cuánto dice lo escuché? Jesucristo quiere que tú tengas compasión de la gente, de los que están afuera, de los que están perdidos, de los que están necesitados, de los que necesitan su palabra. Pero el diablo quiere dejarte aquí, en tu casa o aquí en la iglesia, sintiendo autocompasión. En vez de que tú digas, pobre esa gente que no tiene al Señor, el diablo quiere que tú digas, pobre de mí. Pobrecita mi familia, pobrecito mis hijos, mi casa, ay de mi matrimonio, hoy que la estoy pasando mal. Eso se llama autocompasión. Dígalo conmigo, la autocompasión no es de Dios, dígalo. La autocompasión no es de Dios. No es de Dios. La autocompasión no es de Dios. Le quiero dar un ejemplo bíblico. Jesús en cierta ocasión habla de lo que le ocurre, de que van a venir, lo van a tomar prisionero, lo van a entregar en manos de pecadores. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Y Pedro le dice, Señor, no, tal cosa no te acontezca. ¿A quién lo estaba llamando? Ten autocompasión. ¿Cuántos dicen? Esto es para mí, dígalo, para mí. Satanás ataca tremendamente, no una, ni dos, ni tres, muchas veces, porque la autocompasión al enemigo le sirve con el ser humano. Y Jesús le dijo, apártate, Satanás. Cuando tú sales, y entiéndelo por favor, ¿cuánto está en el Espíritu? Entiéndelo en el Espíritu. Cuando tú sales de tu propia vida, cuando tú sales de tu propia necesidad, cuando tú sales de lo tuyo, de tu casita, de tus necesidades, cuando tú sales espiritualmente hacia afuera, Dios puede mostrarte la necesidad de otros. Y te lleva a sentir lo correcto, a tener compasión de aquellos que están fuera, que no lo tienen a Él, que están lejos de Él, que están en las manos del maligno. Pero cuando tú no sales de ti mismo, cuando tú te enfocas en ti, volver a enviar al diablo más por esto. Lo que el enemigo viene a decirte, pobrecito, qué pena lo que estás viviendo. Y pensar que Dios se fue, ¿no? Yo no sé qué clase de buen Dios permitiría esto. ¿Cómo se llama eso? Autocompasión. Ese es el diablo predicándote su propio evangelio. ¿Cuántas veces he escuchado esa voz? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Mira tu casa. ¿Cómo vas a entregar esto? Mira, si no te falta, no tienes, ¿cómo vas a dar? Ese es el diablo. Porque el diablo sabe. Dios da semilla al que siembra. Si tú no siembras, Dios no te va a dar una semilla. Dios dice, si tú te preocupas del reino, yo me preocupo de lo demás. Eso dice. Busca primero el reino y su justicia. ¿Sí o no? Yo estoy aquí y Dios está peleando la batalla por mí. Donde yo no podría hacer mucho, Él está haciendo todo. Pero Satanás nos ataca con autocompasión. Mírate, tal cosa no te acontezca, cuídate, tú tienes que quererte, pobrecito de ti. Y yo puedo ver dónde está y dónde no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ejemplos bíblicos,
A Pablo le profetizan, le dicen al varón de quién es este cinto, le esperan esto, aquí y allá, y todos los hermanos llorando. Y él dice, ya paren de llorar, ¿por qué me entristecen si yo estoy dispuesto no solamente a estar preso, sino a morir? Amén. Satanás dijo, con este no sirve la autocompasión. Está vacunado contra la autocompasión. ¿Se da cuenta, no? Entonces, esto es un tema muy importante. El diablo quiere que sintamos autocompasión. A él le conviene que tú te quedes en ti mismo, en tus ideas, en tus problemas, en tus luchas, en tus dogmas, en tus tradiciones. El diablo quiere que tú te quedes ahí cuadrado en lo tuyo, en tu mente. Dios quiere llevarte adelante. Quiere enseñarte. Amén, hermanos. Y muchas veces para aprender hay que salir de lo que uno es. Hay que tener una disposición, un corazón de aprendido y discípulo. ¿Sí o no? Amén. Así que sale, no te quedes en ti. Esas cosas son ataduras diabólicas que lo único que buscan es detenerte, es estancarte. Pero esas cadenas diabólicas, esas ataduras se rompen cuando uno se mueve en el Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando tú dejas que el Espíritu te mueva. Mira, estoy a punto de decir algo que es muy importante, es muy simple, pero es muy importante. Esto que acabo de decir es justamente dar pasos en fe. Todo lo que estoy hablando gira en torno a ese tema, a dar pasos en fe, a confiar en Dios. El enemigo quiere que tú te mires a ti mismo, sientas autocompasión, que en tu mente, en tu corazón no haya lugar para nada más que para lamentarte de lo trágico o triste que tú vives, aún y con Dios incluido. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande! Cuando nosotros sabemos por Job que aún si perdiéramos todo en un rato, todavía podríamos postrarnos y adorar el nombre de Dios. Todavía podríamos postrarnos. Si ese hombre lo hizo, nosotros también podríamos hacerlo. Es una cuestión de fe. Él no se quedó en lo que vio sus ojos, la tragedia, los hijos muertos, su inversión perdida, su ganado, todo perdido y aún el mismo enfermo. Él no se quedó en lo que sus ojos vieron. Él en fe adoró a Dios, dijo, Él es digno. Él es digno no por lo que veo, Él es digno por lo que en mi espíritu reconozco que Él es Dios. ¿Se entiende, queridos hermanos? Pero el enemigo nos llama aquí a quedarnos en nuestro metro cuadrado. Por eso que los fariseos nunca avanzaron. Ellos no dieron el paso en fe de entender, de recibir lo que era de Cristo. Y se quedaron ahí, en la religión. Y veían los milagros, veían el poder de Dios. Pero ellos se lo atribuían al diablo. Qué terrible. Miren por favor. Quiero darles un ejemplo concreto de esto que es muy interesante. Porque fíjense, esas ataduras eran las que estancaban y las que le impedían avanzar. Fíjense por favor en esto. Jesús tenía tantas razones para sentir autocompasión. ¿Quieren verlo en la Biblia conmigo? ¿Qué versículo leímos recién? Capítulo 9, versículo 35, 36, 37, ¿cierto? Ahí leímos recién que Jesús, como salió, vio la necesidad del otro. Y en vez de tener autocompasión, tuvo compasión de los demás. Amén. Todo ven con los ojos correctos. Pero el diablo quiere dejarme en mí mismo, en lo mío, en mi necesidad, en mi problema. Quiere llevarme a sentir autocompasión. Y yo te digo que eso no es de Dios. La autocompasión no es de Dios. ¿Puede decirlo por segunda vez? Dígalo. No es de Dios. Va a haber algunos que a veces que estoy haciendo aquí un mantra, no sé. Pero no es así, no es así. Escúcheme hermano. Uno internaliza lo que oye. Uno internaliza lo que oye. ¿Entiendes? Hay gente que escucha por tanto tiempo que es feo, que es malo, que no sirve, que anda por la vida sintiendo que no sirve, que es malo, que es feo. Porque lo oye todo el tiempo. ¿Sí o no? Y hay gente que es mala
cualquier cosa es fea y no sirve para nada. Pero desde chico le han dicho, usted es una maravilla, usted es una maravilla, usted es un ser... Y andan así por la vida. Son re feos, da miedo mirarlos, ¿sí o no? Pero ellos se sienten lindos. No, estoy bromeando. Lo que quiero decir es que funciona, hermano. La gente se convence. Yo lo pude ver en Tercer Cielo el otro día cuando estuvimos allá. ¿Se acuerdan que les conté? Este joven que cantó era el artista. Él está convencido que es un artista cristiano. Y Tercer Cielo son ministros. No necesitaron una pose para ministrar, ¿sí o no? ¿Entiende la diferencia, verdad? Uno está convencido que es un artista cristiano. Y se viste como artista, actúa, habla como artista, canta como artista, todo como artista. Pone cara al artista porque está en su interior, en su mente, en su corazón, convencido que lo es. ¿Entendieron el punto, verdad, hermanos? Quiero demostrarles bíblicamente, antes de terminar, que Jesús tenía muchas razones para sentir autocompasión, pero gracias, Señor, que Él no se dejó mover por eso. Usted nunca, hermano, nunca le compre ese número al maligno. Él va a venir con su rifa de autocompasión a venderte los números, fiado si es necesario. Usted dígale, no. Yo no necesito sentir autocompasión. Yo tengo un Dios que te ama. Todas mis necesidades emocionales han sido más que suplidas por aquel. ¿De acuerdo? Pero mire, Jesús tenía muchas razones. Lea por favor conmigo en Mateo capítulo 9, versículo 11. Ahí mismo donde estamos, pero solo unos versículos anteriores. Escuche, dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate, leamos el versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dígame usted, ¿a qué cree que se sentaron en la mesa? Ok, a comer. ¿Y qué hacía Jesús mientras comía con ellos? ¿De qué les hablaba? ¿Por qué crees tú que la gente se sentaba al lado de Jesús? Porque Él hablaba del reino. Y la gente escuchaba atónita, maravillada, las cosas gloriosas que el Señor hablaba. Porque Él hablaba de lo que había visto y oído delante del Padre. Dice la Biblia que los religiosos hablaban de la Biblia, pero como quien repite nomás. Mas Jesús hablaba con autoridad. Hay una diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que conoce acerca de Dios. Yo no quiero saber acerca de Dios, yo quiero conocerlo a Él. Y yo puedo hablar de lo que he visto y he oído con Dios, y no de lo que alguien me contó. Amén. Hay una gran diferencia, hay una autoridad diferente en eso. Pero acá Jesús no había hecho nada malo, y sin embargo, en el versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué malo había hecho el Señor? Nada. Y sin embargo lo juzgaban por haber hecho lo correcto. ¿Cómo te sientes tú cuando a ti alguien te juzga por hacer lo bueno? Ya, si tú hiciste lo malo, ¿qué dices tú? Bueno, ¿verdad? La embarré realmente, ¿sí o no? Pero si lo que tú hiciste es lo correcto y te vienen a decir que no, que está mal, ¿cómo te sientes tú? Puedes sentir autocompasión, pero Jesús no la sintió. Amén. Jesús no la sintió. Y luego podemos ver en otro versículo, en el 11, por favor, es otro tema, fíjate, versículo 14 ahora. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? No sé si ustedes alcanzan a ver algo interesante que yo pude notar acá. Por favor, ponga atención, miren. En el versículo 11
Quienes ponen en tela de juicio lo que hace Jesús son los fariseos. En el versículo 14, quienes ponen en tela de juicio lo que hace Jesús son los discípulos de Juan. Él se daba vuelta para acá y los fariseos lo juzgaban, lo criticaban. Se daba vuelta para este otro lado y los discípulos de Juan estaban criticándolo y juzgándolo por lo bueno que él hacía. ¿Podía Jesús haber sentido autocompasión? ¿Pudo él haber dicho, ¿y de qué sirve que yo haga lo bueno si me doy vuelta para allá y me critican? Me doy vuelta para acá y me critican. Sano a un ciego y vienen a juzgarme. Sano a alguien en el día de reposo y me juzgan por el día de reposo. Él pudo o no haber dicho, no pienso hacer ninguna otra buena obra. Pero bendito sea el Señor, Él no se dejó mover por la autocompasión. Amén. Él tenía claro hacia dónde tenía que ir. Y tú, iglesia, debes tener claro hasta dónde vas a ir. Debes tener claro a quién te ha llamado el Señor. ¿Ok? Nada me va a mover. Yo soy débil, no soy fuerte, pero en Él recibo fuerzas. Amén. Yo no soy fuerte. ¿Usted es fuerte o no? ¿No? Viene una gripe y le muestra a uno que uno no es fuerte. ¿Cierto? Lo dejan a uno haciendo horas extra en el trabajo y eso demuestra que uno no es fuerte. ¿Ah? Uno parte en la mañana, aleluya, Señor, todo lo puedo Cristo. Y están haciendo. Apurado la cuesta, ¿no? ¿No es cierto? No, porque la fuerza no está en mí. La fuerza está en el Señor. Pero Él pone de su fuerza en nosotros. Amén. Él nos fortalece. Entonces, nunca permitas que la autocompasión se meta en tu mente, se meta en tu corazón, porque no es de Dios. Al Señor lo acababan de tratar y fue terrible, porque además acá, ay Jesús, además acá al Señor le dicen esto. Le dicen que Él lo que ha hecho, lo ha hecho por causa de Belzebú, versículo 32. Lea conmigo. Mientras salían ellos, un poquito después, ¿te das cuenta que está todo en el mismo capítulo 9? Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mudo habló. ¿Cuánto hubiesen dicho gloria a Dios? O sea, gloria al Señor, ¿no? Felices todos, contentos. Yo me hubiera acercado a Jesús y le hubiese dado las gracias, aunque no hubiese sido nada amigo el mudo. Que le hubiera dado las gracias por el espectáculo glorioso de haber visto a un mudo hablar. ¿Cuántos han visto un mudo hablar? ¿Cuántos tienen fe que lo vamos a ver? Yo tengo fe que lo voy a ver. Mudos hablar. Y dice aquí, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otra vez lo tiraban a Jesús al suelo. ¿Se da cuenta? Tenía razón Jesús para sentir autocompasión, pero él estaba blindado. ¿Cuántos aquí dicen, yo también voy a estar blindado? No voy a dejar que un comentario me tire al suelo. No voy a dejar que la autocompasión me detenga. Si mi jefe me dice que soy el peor trabajador, pero yo en mi corazón sé que he hecho todo lo que puedo hacer, yo voy a decir, Señor, para tu gloria trabajar. No importa lo que este incircunciso, no importa lo que este varón piense o diga de mí, a mí me deja paz en mi corazón saber que he trabajado para tu gloria. Amén. Sí, hermano, debemos poner nuestra mirada siempre en el Señor. Bueno, termino con esto. ¿Quién guía a quién? Esto es importante para concluir. ¿Quién guía a quién? No, pero un momento, fíjate, quiero decirte algo sobre Jesús. Estamos hablando de Jesús. ¿Quién guía a quién? Está claro que en la práctica las ovejas vienen al pastor, el pastor de los pastores. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Jesucristo es el Señor.
Allí a él tenemos que mirar nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos al pastor por causa del Señor, por causa de Él, amén. Porque estamos sujetos a Él. Pero fíjese esto: ¿quién guía a quién? Se lo voy a explicar un poco. Jesús fue a predicar por aldeas y ciudades, ¿verdad? ¿Quién lo llevó a predicar así? El Padre, ¿verdad? Sabemos que esa era la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. Pero Jesús no hizo eso solo. ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo quiero decirte una cosa acá, importante. Hermanos, Jesús no guiaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a Jesús. Y en nuestro caso no va a ser diferente. Tú y yo no somos los que le decimos al Espíritu Santo qué hacer, cómo hacer o dónde ir. Es Él el que nos guía a nosotros. De ahí la necesidad de que nuestro corazón, nuestra mente esté abierto a su dirección, esté abierto a su guianza. Te quiero dar este ejemplo y concluyo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de ser bautizado? ¿Cuántas sanidades? ¿A cuántos leprosos limpió? ¿Cuántos demonios echó fuera? ¿Y qué pasó con Jesús el día en que se bautizó? Ese día el Espíritu Santo descendió en forma corporal y como una paloma vino y se posó sobre él y se derramó sobre él. Y la Biblia dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: entonces el Espíritu Santo le llevó al desierto. Para ser tentado por el diablo. Desde ese minuto, hermanos, el Espíritu Santo era el guía en todo lo que Jesucristo hizo. La llenura del Espíritu en él era la dirección, el norte del Señor. ¿Cuántos lo entienden? ¿Puedes comprender el valor de tener la guianza del Espíritu Santo? Hermano, te voy a decir algo con todo el amor de Cristo. Si el Espíritu Santo no te está guiando, ¿quién me guía? Voy a ponerlo en primera persona. Si no es el Espíritu Santo el que me está guiando, ¿quién me está guiando? Por eso tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar. Tenemos que llegar a tener la certeza de que es Dios que nos está guiando. ¿Tú tienes esa convicción? Y dejarnos mover por Él. El Espíritu Santo lo guiaba no a quedarse en Él, sino a salir. No a mirar en sus problemas, sino a confiar en su poder. Si tú te das cuenta, la gran diferencia entre Jesús y sus discípulos, creyendo y todo en Dios, es que los discípulos confiaban en ellos, mientras que Jesús confiaba en la dirección del Espíritu Santo todo el tiempo. Los discípulos están desesperados cuando la barca parece que van a naufragar, ¿sí o no? Está zozobrando por la marea, el viento, el temporal. Están todos preocupados, temerosos. Así somos nosotros. Esa barca representa muchas veces nuestra vida, nuestra billetera. Ahí estamos viendo para allá y para acá con las deudas, ¿sí o no? Nuestra relación matrimonial, que por ahí nos corrió un viento, la llevó para allá, para acá. Nuestra vida está representada de alguna forma en esa barca. ¿Y qué es lo que siente uno cuando el viento golpea con fuerza? Uno ve que el agua se empieza a meter en la barca. ¿Qué dice uno? Hasta aquí llegué. Esto se va a hundir. Este matrimonio se va a acabar. Estas deudas me van a ahogar. ¿Qué sé yo? Sin embargo, Jesús está ahí. Jesús está en la barca, ¿sí o no? Y Jesús se despierta. Los discípulos
lo despierta. A mí el Señor me dio una palabra sobre eso. No basta con que Jesús esté en tu barca. Tú tienes que hacer que Él sea el que se pone de pie en la barca. No basta, mientras Él estaba ahí, la tormenta iba para allá y para acá, ¿sí o no? Y los discípulos, temor, miedo, pero de repente molestan al Señor, el Señor se levanta. Y Él les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y reprende, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Una taza de leche, hermanos. Una taza de... ¿Por qué? Porque estos hombres confiaban en lo que veían. Pero Jesús confiaba en la guianza ¿de quién? Espíritu. Tú puedes y debes tener la certeza de que no fue Jesús, sino el Espíritu Santo el que le dijo a Jesús, da la orden y yo lo voy a hacer. Amén. ¿Quién guía a quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual Jesús subió y mandó al Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu que lo llevó a Él de victoria en victoria te lleve a ti y me lleve a mí. ¿En qué? Victoria. De victoria en victoria. Aleluya. No de compasión en autocompasión, sino de victoria en victoria. Póngase de pie, por favor.